De acuerdo, pues vamos a comenzar entonces. Bien, buenos días a todos. Me presento, Kevin Martínez, soy consultor del equipo Avantis y estoy actualmente en el equipo de documentos electrónicos, desde el cual estamos configurando toda la parte de facturación en 4.0, tanto a nivel nativo como a nivel solución Avantis, conector. Y en este webinar del día de hoy vamos a revisar un poco cómo sería constituida la solución nativa, qué cambios repercuten dentro de SAP, cómo se van a llenar ahora los campos y los nuevos cambios que traería la CFDI 4.0 dentro de SAP en las versiones recientes, ¿no? Que principalmente ahorita estaremos viendo las versiones que se soportan dentro de la solución nativa, pero son directamente los parches recientes con los que contamos, ¿no? Entonces, bien, eh, dentro del programa vamos a revisar cuáles serían las actualizaciones de CFDI 4.0 dentro del sistema, los escenarios que están soportados y el procedimiento de cancelación. También vamos a realizar algunos timbrados dentro de SAP para validar un poco el llenado y revisar cómo podríamos estar timbrando con la herramienta, ¿no? Principalmente en cuanto a lo que viene siendo las actualizaciones de CFDI 4.0, tenemos que con el anexo 20, el CFDI 4.0 inició su existencia el 1 de enero de este año y se tiene un tiempo de transición de versión que radicó desde este momento hasta finales de este año, ¿no? Sabemos que ya tuvimos dos, tres prórrogas, entonces esto ha inmiscuido en que nosotros recabemos demasiada información, que es lo que también ha prolongado o demorado la entrada en vigor de obligatoriedad de este tema de CFDI 4.0. Entre estas situaciones tenemos la obtención de constancia de situación fiscal de todos nuestros clientes y socios de negocio. Esto debido a que ahora para CFDI 4.0 nosotros tenemos algunos cambios como lo pueden ser el nombre del receptor, el régimen fiscal del receptor y el domicilio fiscal del receptor, cambios que nosotros obtenemos directamente de la constancia de situación fiscal. En este sentido, ha sido o conllevado una gran parte de tiempo para la actualización masiva de nuestros socios de negocio y la recabación de esta información. Otro de los elementos que se añaden es el de objeto de impuesto, que ahora aplica para cada uno de los conceptos o mercancías que nosotros manejamos dentro de SAP cuando la operación conlleva el impuesto y el respectivo desglose dentro del XML, que ya estaremos viendo también. Y uno de los nuevos campos obligatorios es el campo de exportación. Para este campo realmente viene de catálogo de SAT, es decir, son códigos que vamos a obtener directamente de los catálogos del SAT y ahorita veremos cuáles son estos tres códigos. También se añaden los campos para factura global en un nuevo nodo del XML de información global y estos campos vendrían siendo el campo de año, el campo de mes y el campo de periodicidad. Esto es nuevo también para CFDI 4.0. Y por último, el elemento de a cuenta terceros que sustituye al complemento anterior de terceros que existía. Ahora este va dentro directamente de la factura, ya no como un complemento, y son los cambios principales que vinieron con la nueva reforma fiscal, además de la adición del complemento de pagos 2.0 que ya estaremos revisando más adelante. Bien, entonces, ¿qué versiones de SAP soportan la facturación 4.0? Realmente aquí solamente tenemos dos versiones actuales que están soportando la facturación 4.0, que vendría siendo la versión 10, File Patch 2202, en el parche 2202, y el posterior hotfix que lanzó SAP hace poco más de un mes. Entonces, estas son las únicas dos versiones que actualmente soportan la facturación 4.0, lo que ha implicado una actualización o un upgrade de versión para todos aquellos que quieran timbrar con la solución nativa. De la misma forma, el release que está por salir el 2208 por parte de SAP también va a poder soportar esta facturación. Sin embargo, también aquí SAP ha ido alargando el tiempo de salida y seguimos a la espera de una fecha concreta en el cual nosotros contemos con este parche y las respectivas pruebas, porque si bien lo contempla,
Una vez que se realiza el parche, nosotros como partners tenemos que hacer las respectivas pruebas internas para confirmar que esto esté saliendo directamente. Por ahí me preguntan cuál es el parche más estable. Bueno, realmente ahorita se ha estado probando principalmente con la 2202, justamente por el tiempo de release en la que esta salió y el tiempo de diferencia al hotfix 1. El hotfix 1, por el tiempo tan pronto en el que se lanzó, apenas se siguen en una fase un poco más de pruebas, mientras que la 2202 sin hotfix, pues tiene escenarios un poco más probados, ¿no? Entonces, ahí sería un poco más esa estabilidad que comentan. ¿Y cuáles campos tenemos nuevos a nivel nativo en SAP? Es decir, campos que nosotros no creamos, que no son campos de usuario, que no son para soluciones personalizadas. En este caso, nosotros estaríamos encontrando la mayoría de cambios en los datos maestros del socio de negocio. No son los únicos cambios que implican la facturación 4.0, pero los otros cambios, por ejemplo, simplemente son diferencias en el llenado de campos que ya existen. En este caso, campos que sí sean nuevos serían estos tres que están enlistados, que ya los veremos ahorita dentro del sistema. Un campo de Fisc Regime, que es el de régimen fiscal, y el Subject to Tax, que es el de objeto de impuesto. Estos campos los encontramos en los datos maestros de socio de negocio, pero además, por ejemplo, lo que viene siendo el campo de Subject to Tax, se traslada directamente a nuestros documentos de marketing, es decir, a cualquier documento de venta dentro de las líneas. Es decir, que aún son modificables. Y por último, el campo de exportación lo estaríamos encontrando en la pestaña de documentos electrónicos. Bien, ahora, con respecto a los cambios en el llenado, principalmente van a recaer en la información fiscal que contemplábamos tanto para socios de negocio como para nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, estos elementos dentro del XML son el elemento del emisor y el elemento del receptor. Todo ahora validado directamente de la constancia de situación fiscal. Entonces, el nombre del emisor, que usualmente se toma del nombre de la sociedad dentro de SAP, ahora va a cambiar. Lo vamos a tomar directamente de la constancia. ¿Y qué implica esto? Bueno, si nosotros vemos nuestra constancia de situación fiscal, lo que viene siendo el nombre y el tipo de sociedad vienen como datos separados. Esto quiere decir que ahora lo único que se va a evaluar es el nombre. Ya no va a tener llenado libre. Antes podíamos usar mayúsculas, minúsculas, incluir el tipo de sociedad y así salía nuestro CFDI 3.3. Para CFDI 4.0 ahora tenemos que hacer solamente el uso del elemento de nombre que tenemos en la constancia de situación fiscal y así tal cual viene escrito. Por lo tanto, si nosotros revisamos va a venir siempre en mayúsculas. Entonces ahora vamos, por ejemplo, en esta imagen que nosotros estamos viendo en pantalla, de Avant Information Services, SADCB, en el cual combinábamos mayúsculas y minúsculas y no teníamos ningún problema para timbrar en 3.3, ahora pasa a ser Avant Information Services en mayúsculas. Es la única manera en que lo va a validar dentro del sistema. Y lo mismo para el nombre de receptor. En este caso, por ejemplo, vemos en la imagen un ejemplo de empresa en el cual tenemos administrativos Bueno Park, que sea DCB, ahora pasa a ser administrativos Bueno Park en mayúsculas sin tipo de sociedad. ¿Qué es lo que pasa para las personas físicas? Para las personas físicas, así tal cual escribíamos el nombre completo, lo vamos a repetir y en mayúsculas. Es decir, si es Carlos Martínez Domínguez, así lo vamos a escribir. ¿Cuál? Empezando por el nombre, Carlos Martínez Domínguez, y completamente, como les comentaba, son cambios dentro de campos que ya existían dentro de SAP. Entonces, realmente es cambio en el llenado, no son nuevos campos. Y este elemento de domicilio fiscal receptor lo va a tomar directamente del código postal de la dirección de facturación, nuevamente validado con la constancia de situación fiscal. Aún si la empresa o la persona ya no reside o labora en ese domicilio, si tu constancia de situación fiscal no está actualizada, se tiene que usar el código postal anterior. Ahora, en cuestión, ahora sí, de nuevos campos, los que ya habíamos enlistado en la diapositiva anterior, tenemos que en la pestaña de documentos electrónicos del dato maestro del socio de negocio,
vamos a encontrar esta nueva información para llenar. El primer campo sería el campo de exportación. Como lo que comentábamos, este es de catálogo del SAT. Es obligatorio para 4.0 y tiene por ahí tres posibilidades disponibles. Que no aplica exportación, que es exportación definitiva y que es exportación temporal. Por ahora solamente han salido ejemplos de exportación que no aplica y exportación definitiva. Aún no hay como tal una aprobada para exportación temporal. En este caso, la diferencia es que es un campo obligatorio y siempre tiene que estar llenado. Para nuestras operaciones en general, que no incluyan ningún complemento, nosotros vamos a utilizar siempre exportación no aplica. Sea factura normal, nota de crédito, factura global, digamos, independientemente de cómo constituyamos el documento, va a quedar como no aplica. La única forma en que nosotros la haríamos como una exportación definitiva es cuando conlleva el complemento de comercio exterior. Ahí sí, exportación cambia y nos lo da de forma directamente como exportación definitiva. Listo. Otro de los elementos en los que estaríamos llenando como nuevos campos vendría siendo el campo de régimen fiscal y el subject to taxes u objeto de impuestos. Entonces, el régimen fiscal receptor, igual conforme a nuestra constancia de situación fiscal, directamente con el código, no con el nombre. Estos catálogos igual los podemos encontrar dentro de la documentación de SAT y es el campo que vamos a colocar aquí directamente. Y para objeto de impuesto, si nuestra operación va a conllevar algún impuesto, así sea IVA cero, porque muchas veces ha habido esa confusión en la que al ser IVA cero se piensa que como no está aplicando un monto de impuesto como tal, no es objeto de impuesto. Sin embargo, sí es un impuesto a pesar de que tenga una tasa de cero. Entonces aquí sí va a ser como objeto de impuesto y nosotros esta información la vamos a trasladar a nuestro documento de venta, a excepción de un campo. Toda la información de los socios de negocio es modificable aún en el documento de venta, a excepción del régimen fiscal. Este sí lo vamos a encontrar solamente en el dato maestro. Entonces, si no lo tenemos bien configurado desde acá y después hacemos el documento de venta, probablemente nos va a rebotar. Y lo más probable es que ese documento lo tengamos que cancelar y crear uno nuevo porque el socio de negocio queda bloqueado dentro del documento que ya se creó y entonces ya no va a leer la nueva información que nosotros estemos actualizando, porque se leyó el socio de negocio Firewall, ya lo bajé. su versión anterior. Ya lo bajé. ¿Me apoyan por ahí con el micrófono que está encendido, de favor? Listo. Bien. Y ahora, estos campos nuevos nosotros los tenemos que aplicar dentro de nuestros layouts o nuestros formatos PDF. Es decir, el campo de régimen fiscal, de domicilio fiscal, que muchas veces nosotros este campo ya lo tenemos visible. Si nosotros dentro de nuestro PDF estamos incluyendo la dirección de factura, ya tendríamos ahí visible el código postal, pero sí hay que validar que esté presente de cualquier forma. El campo de exportación también va a venir en el PDF y por último, si nuestro objeto de impuesto es objeto u no objeto, realmente lo tenemos que añadir de cualquier forma al layout a nivel de cada uno de nuestros conceptos, de nuestras mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, esos campos sí tienen que ser visibles dentro del PDF y van a ser validados. Ahora, dentro del SAP, el campo régimen fiscal no despliega la lista. No como tal, de forma nativa no se tiene, se puede añadir mediante una tabla de usuario o mediante valores válidos directamente y que ahí añadamos todos los códigos de régimen fiscal, pero de forma nativa, cuando tú haces el upgrade, no te va a venir la lista desplegada. Y por ahí me comentan otra duda de que le falta el tipo de sociedad, como el CB. Como tal, ya no debe llevarse. Sin embargo, aquí el tipo de sociedad o toda esta información de nombres puede llegar a tener una aplicación. ¿En qué casos? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando una factura a un cliente con
RFC genérico extranjero. Si nosotros estamos realizando una factura a un cliente con un RFC genérico extranjero, en ese caso, lo único que evalúa es el régimen fiscal, que en este caso debe ser como 616, que es sin obligaciones fiscales, y directamente el RFC. Eso lo que implica es que después el nombre ya tiene llenado libre. Si tú estás usando un RFC con genérico extranjero, el nombre tiene llenado libre, puedes usar mayúsculas, minúsculas e incluir tipo de sociedad. Ahí ya no lo evalúa. ¿Por qué? Porque realmente estos clientes, al ser extranjeros, no tienen una constancia de situación fiscal porque no están registrados en el SAT, ¿no? Entonces, realmente eso ya no implicaría información que se pueda validar. Lo mismo para el código postal. El código postal no lo estaría evaluando tampoco, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de si es una factura global o venta al mostrador o público en general, en ese caso sí evalúa que se ponga público en general en mayúsculas o ventas al mostrador en mayúsculas. Esa parte sí la está evaluando, pero como tal, lo que viene siendo el RFC, ahí sería, por ejemplo, genérico nacional, y lo que viene siendo el régimen fiscal, nuevamente 616, sin obligaciones fiscales. ¿Vale? Esto también implica un cambio en el uso principal que ahorita vamos a visualizar. Me preguntan también si se puede facturar 4.0 en versión 9.3. No, solamente las versiones soportadas son las que comentamos en las diapositivas, que son los últimos dos parches, el 2202 y 2202 hotfix 1 de versión 10 de SAP, y el próximo parche que está próximo a salir por parte de SAP, que es el 2208. Todo en versión 10. ¿Vale? El campo de exportación, sí, el campo de exportación es obligatorio sin importar la operación que nosotros estemos realizando, ¿vale? Pero si el campo de si estás realizando una factura por venta al extranjero, el campo de exportación queda como no aplica. La única forma en que el campo de exportación sea definitiva es si estamos añadiendo el complemento de comercio exterior. Pero si nosotros le estamos facturando a un cliente extranjero, pero de una factura normal sin complemento, no importa. Realmente ahí el campo de exportación queda como no aplica. Eso solamente si usamos el complemento, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, les comentaba de el cambio a nivel de usos principales. Ahora tenemos tres nuevos usos principales. El S01, que es sin efectos fiscales y que va a sustituir al P01, que era el uso principal por definir. En todas las operaciones que nosotros utilizábamos el P01 para CFDI 3.3, ahora las vamos a sustituir por S01. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo que comentábamos, factura a cliente extranjero, era antes P01 por definir, ahora va a ser S01 sin efectos fiscales. Emisión de complemento cartaporte traslado, era P01 por definir, ahora es S01 sin efectos fiscales. Factura global, ventas al mostrador, todos los que conllevaban ese uso principal hacen esa transición. Y tenemos dos nuevos usos principales que, si bien dentro de nuestras operaciones de SAP es probable que no las estemos utilizando, sí es importante que sepan identificarlas, que están ahí ahora como nuevos usos, que es el de CN01 para nómina y CP01 para complemento de pagos 2.0, ¿vale? Muchas veces dentro de los documentos electrónicos que se van a parametrizar dentro de SAP para sus timbrados, el uso principal de CP01 va a quedar por defecto para el pago. Entonces ustedes ya lo van a visualizar en el XML. Pero sí son estos tres nuevos usos principales y que ya lo trae de forma nativa para la 2202. ¿Vale? Ahora, lo que viene siendo el objeto de impuesto, el uso principal y la exportación son modificables a nivel de la factura. ¿Esto qué quiere decir? Que como los campos que nosotros teníamos llenado dentro de nuestro dato maestro del socio de negocio, dame un segundo.
Ok. Por ahí estaba leyendo que se dio ahí alguna información muy rápida, entonces si pudieran ahí comentarme cuál información gustaría que diera nuevamente de una manera más detallada para que quede más entendible, digo, sobre todo para que no quede esta parte al aire. Entonces aquí seguimos validando las dudas del chat. Correcto, para ventas al mostrador quedaría factura S01. Sí, uso principal S01, correcto. Lo mismo para factura global o público en general, S01. Todo aquello donde llegásemos a usar RFC genérico, tanto nacional como extranjero, uso principal S01. ¿Vale? ¿Algún manual, si vamos a tener manual disponible? Sí, y también esta sesión se estará grabando y compartiendo, lo mismo con la presentación. Los campos de uso principal realmente implican una actualización a nivel de llenado del socio de negocios, pero los usos principales, los nuevos, ya vienen de forma nativa dentro de SAP. Sí, para que puedan visualizar estos campos nuevos de socio de negocio y de uso principal es obligatoriamente en los parches recientes. ¿Vale? Ok. ¿Por ahí alguna otra duda de la diapositiva pasada o actual que no haya quedado claro? Lo que les comentaba es que aquí la información que nosotros llenamos en el dato maestro la podemos modificar aún dentro de la factura o de nuestro documento de venta. El campo que ya les había comentado que ese sí no se actualiza es, por ejemplo, el régimen fiscal. El régimen fiscal sí es solamente dentro del dato maestro, pero el objeto de impuesto, el uso principal y la exportación tienen un valor por defecto, que es el que nosotros colocamos en nuestro dato maestro del socio de negocio. Y ese valor por defecto se traslada al documento de venta. No obstante, dentro del documento de venta, podemos aún así modificarlo, ¿vale? Ya sea tanto para cada uno de nuestros conceptos o por ahí la exportación o el uso principal, dependiendo de nuestra operación. Estos son solo valores por defecto que traemos directamente de los datos maestros, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí con la visualización dentro de SAP de esta información. Voy a compartir pantalla. Y nuevamente, si me pueden confirmar que se vea. Listo. Bueno, vamos aquí a confirmar el parche de SAP. Vamos a ver aquí si podemos hacer más grande la pantalla. Ahí para los que están en la versión 9.2, no se podría facturar de manera nativa en versión 4.0, por lo que se necesitaría es la opción, validar la opción del conector de Avantis, que esa sí es compatible con versiones 9.2, 9.3, etcétera. Aquí para la actualización, sí validaríamos dependiendo del horario. En horario laboral podríamos apoyarlos. Ya para horarios en fines de semana u horarios no laborales, validaríamos con el área correspondiente. Sí, justo. No hay muchas modificaciones. Las principales son el régimen fiscal, el nombre que debe de ir sin SADCB y el objeto de impuesto. Eso dentro de las que percibimos, porque en cuestión de estructuras sí va a haber algunos cambios. Las ventas al mostrador se van a facturar con el RFC genérico. Aún va a seguir funcionando. Ya ya solo
Igual, va a ser en público, venta al público en general, y se hacen unas pequeñas modificaciones, como el régimen fiscal va a ser el 616 sin efectos fiscales, y asimismo hay un uso principal específico, sin efectos fiscales. Ah, Álvaro, las cancelaciones de FDI, de acuerdo. Sí, las canciones van a funcionar en la nueva versión que se va a liberar. Guadalupe. Sí, ya se encuentran disponibles varios escenarios en el conector de Avantis. Y aquí dependería de las bases de datos. Este sería el tiempo estimado. Tendríamos que valorarlo. Rafael Botellos. Si ahora tomamos la versión del conector, cuando migramos a la versión 10 en su versión nativa. No, realmente hay muchos muchos campos comunes que ocupamos. Tratamos de no ser una herramienta invasiva, por lo que podrían después convivir. Ok, va a continuar mi compañero Kevin. De acuerdo. Sí. Listo. Entonces, bueno, como comentaba aquí Marco, eh, realmente solamente estas versiones son las que van a permitir el release. Y en este caso, nosotros podríamos estar aquí validando el parche, que en este caso sería el 2202. Y estos son el parche que traería los nuevos campos que habíamos comentado, ¿no? Lo que estaba ahí por ahí en el chat es que nos decían que no podían visualizarlo, es debido a que es solamente dentro de estos parches. Entonces, vamos a ver dónde vamos a encontrar esta nueva información. Nosotros vamos a entrar directamente a nuestros datos maestros de socio de negocio. Y en la pestaña de documentos electrónicos, aquí, bueno, se abrió un proveedor. Para proveedor no está habilitado, evidentemente, tiene que ser forzosamente un cliente. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí Y aquí tendríamos ahora sí la opción para llenado de régimen fiscal, el de exportación, que comentábamos, tiene 3 códigos, no aplica definitiva y temporal, y si es objeto de impuesto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el llenado para nuestro socio de negocios y el cambio en la información de nombre y de domicilio fiscal lo tendríamos directamente en los campos que ya conocíamos. En este caso, para la facturación, por ejemplo, en el campo de código postal, y el nombre lo estaríamos sustituyendo. ¿Vale? Entonces, esto entraría directamente dentro de nuestro dato maestro de socio de negocio, y una vez que nosotros tengamos aquí esta información, se va a trasladar directamente al documento de venta. Vamos a abrir nuestro documento de factura para hacer una prueba en 4.0. Voy a mostrar aquí un socio de negocios que ya tenía parametrizado. Lo parametricé aquí con mi información. En este caso, al ser persona física, lo que les comentaba. El nombre completo, iniciando por nombres, completamente en mayúsculas. Validar el RFC y el código postal de la dirección de factura. Y finalmente, a nivel de pestañas documentos electrónicos, por ejemplo, aquí al ser persona física, tengo el régimen fiscal de 612, pero bien podría ser, dependiendo el tipo de persona, tendríamos ahí que validar el régimen fiscal con la constancia y también el uso principal. Aquí, como vemos, ya tenemos los 3 nuevos usos que comentábamos, sin efectos fiscales, pagos y nómina. Y también, como comentaban por ahí en el chat, el uso principal lo tiene que dar directamente su socio de negocios. ¿Esto a qué se debe? Porque se puede rebotar el timbrado si se usa un uso principal que no está disponible, ya sea para esa persona física o moral,
Entonces, no todos los usos principales son aptos para todas las operaciones y todos los socios de negocio, y eso tendríamos que validarlo ahí en esa parte. ¿Vale? Ahora, la información del emisor para el XML lo tendríamos en módulos, gestión, inicialización del sistema y detalles de sociedad, que es de donde se obtiene la información del emisor. Aquí encontraríamos el nombre de la sociedad, nuevamente sin tipo y en mayúsculas completamente. Por aquí, si llegase a existir alguna otra información, nosotros podríamos cambiarla aquí quizá en el alias, si nosotros aún queramos que esta información la veamos en nuestro layout, podemos hacer aquí la adecuación, porque el layout realmente no valida que la información de emisor y receptor a nivel de nombre salga como en la constancia de situación fiscal, ¿vale? Entonces, eso es necesario directamente en el XML, pero en el PDF aún podemos tener nuestro layout directamente con la información de nombre completo, que sabemos que muchas veces para el envío de archivos y de la creación de estos formatos, es muy importante, ¿no? Que salga ahí con todo y tipo de sociedad, el nombre tal cual, su razón comercial, ¿no? Y finalmente, la parte del código postal, también la tenemos que validar. Por acá, si nos vamos a datos de contabilidad, tendríamos el RFC. Entonces, estos campos los tenemos directamente de acá. Se actualizan y ya podemos timbrar directamente nuestro documento. Ahora, para el llenado del artículo, ¿qué implica? Realmente, en cuestión de artículo, lo único que va a repercutir es el objeto de impuesto. Todo lo demás ya viene conforme lo conocían en CFDI 3.3. Entonces, nuestro artículo, ¿qué debe conllevar? Su código de clasificación, su clave de producto o servicio que viene de catálogo de SAT y evidentemente la unidad de medida, el código de unidad de medida, que aquí dependerá cómo lo tiene cada uno de los clientes. Normalmente acá en Avantis lo llenamos en el campo de nombre de unidad de medida y lo trasladamos directamente a la factura. Entonces, estos campos los tenemos visibles. Por aquí tenemos nuestro código de unidad de medida H87 y nuestro código de clasificación. Ahora, tenemos este nuevo campo de Subject to Taxes, que es el de objeto de impuesto. Como comentábamos, se traslada directamente del dato maestro de socio de negocio, pero yo aquí aún lo puedo modificar. En los nuevos parches lo van a encontrar directamente aquí en las líneas, que son los que tienen habilitado este campo. No obstante, es importante que nosotros lo tengamos habilitado en nuestras parametrizaciones de formulario, porque muchas veces ese campo, si bien se llena, no está activo una vez que, bueno, cuando hemos configurado los nuevos parches, una vez que abrimos el documento de venta, no está habilitado el campo, a pesar de que sí se llena. Entonces hay que venir a habilitarlo aquí en nuestras parametrizaciones de formulario, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a emitir aquí una factura, entonces. Vamos a darle un precio unitario de 1, simplemente para nuestra prueba. Lo tenemos como objeto de impuestos, entonces hay que asignarle un indicador de impuestos. Y lo que les comentaba, ¿no? Así sea IVA 0, IVA 16, realmente la tasa no es la que indica si es objeto de impuestos o no. Lo que indica es, si tú tienes un indicador, se tiene que hacer el desglose. Y lo vamos a ver en el XML. Validamos que esté nuestro código postal en la dirección de factura. Y aprovechando que estamos aquí en la pestaña de logística, podrían directamente validar los campos de información global que son de nivel nativo de SAP. Los vamos a encontrar directamente aquí en la pestaña de logística. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo una factura global a público en general, esos campos los vamos a encontrar aquí. Aquí sí ya vienen precargados con el catálogo directo del SAT, que en este caso viene la periodicidad con la que se está haciendo nuestro corte, sea diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Y los meses
los cuales se está ejecutando la operación. Aquí incluye los 12 meses para los primeros 4 elementos de periodicidad, que si es corte diario, semanal, quincenal o mensual. ¿A qué mes está perteneciendo la operación? Y se incluyen estos códigos bimestrales si nuestro campo de periodicidad es bimestral. ¿Vale? Entonces, enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente con los 6 bimestres del año. Y finalmente, el campo de ejercicio, que quedaría con el año directamente en el cual se está efectuando la operación, en este caso, todos los de este año 2022. Sí. Como tal, sí. Sí, como tal. Ok. Entonces, aquí vamos a llenar nuestra información de finanzas como lo hacemos con nuestros respectivos procedimientos de venta. Y finalmente vamos a tener aquí nuestro timbrado. Aquí yo ya tengo colocado el SPP de 4.0 que desarrollamos aquí en Avantis para el timbrado nativo. Y si vemos, también esta pestaña de documentos electrónicos es más grande a como la veíamos en versiones anteriores o parches anteriores, porque también aquí nos va a dejar modificar el campo de exportación. Entonces, nuevamente se traslada desde el socio de negocios, pero se modifica, es aún modificable acá. ¿Vale? ¿El campo de periodicidad aplica solo para facturas globales? Sí, correcto, aplica solo para facturas globales. Bien, entonces vamos a proceder a generar nuestro documento, habiendo llenado nuestra información. Esto es para la configuración de aquí de SAP. Nos pide por ahí un proyecto a elegir. Aquí, bueno, evidentemente las restricciones que tengan directo en su ambiente propio son las que harían alusión, pero a nivel 4.0 es la información que ya validamos. Y nuevamente, si nos llegara a rebotar por ahí debido a la información de emisor, receptor, uso, hay que revalidarla por completo y tener el entendido que lo más probable es que tengamos que cancelar nuestro documento y volverlo a generar. Y como vemos, aquí ya nos timbró. Entonces, lo voy a exportar para que podamos visualizarlo. Me lo voy a llevar aquí a descargas. Y este sería nuestro CFDI en su versión 4.0. Aquí sí vamos a darle zoom. Listo. Y como vemos, aquí ya tiene su versión. Tenemos la información de cabecera de CFDI, es decir, de la información de comprobante que ya llenábamos con anterioridad. Y aquí podemos encontrar como nuevo campo el obligatorio de exportación. Aquí sale como 01, nuevamente catálogo de SAT, este es el de no aplica. El tipo de comprobante, como es una factura, nuestro CFDI de ingreso. Y la validación directo de emisor y receptor. Emisor con su RFC, su nombre en mayúsculas, sin tipo de sociedad y el régimen fiscal. Y receptor de la misma forma. RFC, nombre en mayúsculas, domicilio fiscal, código postal de la dirección de factura, régimen fiscal y uso de CFDI. Aquí, por ejemplo, si llegásemos a utilizar un uso principal, digamos P01, te diría que es un valor que ya no es válido dentro del catálogo oficial del SAT.
Sin embargo, caso contrario, si quisiéramos timbrar un CFDI 3.3 con un uso S01 sin efectos fiscales, igual nos va a salir la misma leyenda, nos lo va a rebotar. Entonces, aquí para todas las operaciones que aún ustedes necesiten terminar en CFDI 3.3, aún está disponible ese uso principal de por definir. Es por eso también que no se elimina como tal de la versión nativa. De la misma forma, es para que quede la trazabilidad con sus documentos anteriores que ya ocupaban por definir. Si se elimina esa información dentro del sistema, pues ya no quedaría el registro. Entonces, es debido a eso. Ok, vamos a continuar con las dudas. De acuerdo a las combinaciones en el SAT para tema PPD y PUE, bueno, aquí actualmente dentro de Avantis lo que se está haciendo es que lo único que se está evaluando es la forma de pago. Si la forma de pago está como 99 por definir, el método de pago se pone en automático como PPD. Y si es alguna otra forma de pago, el método de pago se está colocando como PUE. Esa es la validación que se está haciendo actual acá y que se puede aplicar según la configuración de cada cliente o cómo lo evalúe cada cliente. Sabemos que cada quien en su ambiente de SAP tiene condiciones diferentes. Oye, yo lo evalúo de mis condiciones de pago, si es a más plazos o si es a más de 30 días, etcétera, ¿no? En este caso, nosotros hacemos esa evaluación más directa, que es de esta restricción que comenta por aquí a César Cázares, cuando nosotros queremos timbrar un pago, se nos exige que sea de una factura PPD, forma de pago 99, método de pago PPD, que es el pago en parcialidades o diferidas, ¿no? Si nosotros quisiéramos timbrar un pago, no puede venir de una factura que venga en PUE. Entonces, esa relación sí se está haciendo evaluando la condición. Ahora, los cambios se pueden hacer desde la oferta de venta, pedido o hasta que generamos la factura. En cualquier parte de su documento, de su procedimiento de venta, ustedes pueden hacer cambios. Ustedes van a parametrizar su socio de negocio para que traiga información por defecto, a excepción del nombre y del régimen fiscal. Y toda la otra información la pueden modificar ustedes en cualquier parte de su procedimiento de venta. Si la modifican en su orden de venta, después cuando lo trasladen a sus siguientes documentos, ya va a traer esa modificación, ¿vale? Entonces, lo pueden hacer en cualquier parte de su procedimiento. Si se nos permite hacer complemento exterior con esta versión de CFDI, sí, ahorita vamos a validar vamos a ver los escenarios que ya están soportados en esta versión, pero como tal, todos los complementos están habilitados para CFDI 4.0. Y a nivel solución nativa ya están validados estos escenarios fiscales. Bien, siguiendo evaluando nuestro XML, vamos a tener aquí que de nuestro concepto o bien mercancía que acabamos de timbrar, se añade este elemento de objeto de impuesto, que sí es objeto de impuesto y viene de catálogo del SAT nuevamente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que implica? Que nosotros tengamos objeto de impuesto 02, que tenemos el respectivo desglose de nuestro impuesto trasladado. Que en este caso, este desglose nosotros ya lo conocemos de CFDI 3.3, pero ahora si nosotros tenemos objeto de impuesto 02, te obliga a que hagas este desglose. Digamos, si nosotros llegásemos a tener objeto de impuesto 01, no objeto de impuestos, la obligación fiscal es que tú no puedes tener este elemento de impuesto desglosado, porque tal cual tú estás diciendo que tu artículo no es objeto de impuestos. Entonces quedaría solamente hasta el concepto, la información de la mercancía, sin impuesto y se cierra. ¿Vale? Y ahora para el total de impuestos trasladados tenemos la adición de este nuevo campo que es el de base, que para CFDI 3.3 no venía, solamente nos requerían desde impuesto hasta importe, y ahora para CFDI 4.0 también se requiere. Esta adecuación se hace directamente en la parametrización del SPP, la configuración de su documento electrónico. Entonces digamos que ese ya no es un llenado que implique y vaya llenado del usuario, ¿no? Entonces esto ya es directamente de la evaluación de la fórmula que se tenga con el SPP. Entonces las parametrizaciones las vamos a hacer nosotros conforme a su documento electrónico. Pero sí es importante que si por ahí lo identifican y se dan cuenta que no lo veían antes en CFDI 3.3, es porque ahora es un campo nuevo obligatorio para CFDI 4.0.
Y finalmente, bueno, tenemos aquí la corroboración de nuestro timbre fiscal digital. ¿Vale? Este sería entonces nuestro XML de 4.0. Vamos a proceder a hacer una nota de crédito con el mismo artículo para poder ver otro timbrado. Bueno, mientras voy generando el documento, no sé si por ahí quede alguna duda. Podemos ir respondiendo por ahí alguna otra pregunta. Evidentemente, ahorita en este tiempo de transición, pues van a existir muchas más dudas, entonces vamos a estarlas ahí yendo de la mano, tanto en las configuraciones como con SAT, ¿no? Porque al final del día también es una evaluación que SAT está transicionando y que también está existiendo por ahí muchas dudas de documentos específicos que antes generábamos, ahora cómo los generamos, ¿no? Entonces están teniendo también estas sesiones de seguimiento. El proceso de cancelación lo vamos a ver ahorita en la presentación. Como tal, estos al ser timbrados de test no nos van a dejar cancelar tal cual el documento. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mostrar aquí dónde es. Si vemos hasta acá abajo, tenemos estos tres nuevos campos llamados cancelación razón, cancelación respuesta y cancelación de referencia. Si se genera la nota de crédito directamente de la factura, depende del procedimiento. Si ustedes en su procedimiento de venta hacen la nota de crédito desde la factura o lo hacen como una nota independiente, ya sea porque la quieran o no relacionar, dependiendo cómo tengan también su tipo de relación. Sé que algunos clientes lo manejan con campos de usuario, otros directamente con el documento de referencia en la pestaña de finanzas. Ahí ya va a ser conforme a su procedimiento de venta, ¿vale? Ahí no hay tema. Entonces, si nosotros le damos clic aquí en las razones de cancelación, ahorita, bueno, viene en inglés por la versión de SAP, que ahorita sacó la información directamente del parche en inglés, tenemos nuestros 4 motivos de cancelación. Y además viene la opción para definir uno nuevo, si es que en algún momento se llegase a alargar esa lista. Este como tal no nos va a dejar cancelarlo porque es un timbrado de test, eso es solamente para timbrados reales, pero podemos ver cómo es el procedimiento. Por ejemplo, vamos a elegir el motivo de cancelación 02, que es documentos con errores sin documento relacionado. Lo seleccionamos y si damos clic derecho y nos vamos hasta abajo, vamos a ver este elemento que dice solicitar cancelación. ¿Vale? Entonces vamos a dar clic acá y directamente, si nos vamos al estatus de cancelación, viene como solicitud nueva. Evidentemente esta solicitud no va a pasar porque no va a encontrar jamás el UID inscrito dentro de SAT, pero este sería el procedimiento. De todos modos, este procedimiento viene explicado con todo y respuesta dentro de la presentación, así que estas se las estaremos haciendo llegar, pero sí tendría que ser ahí con un timbrado real para poder verificarlo, ¿no? El procedimiento. Y si el proceso se puede en las versiones anteriores, no, porque este procedimiento tal cual nativo de SAP también es de esta versión, ¿vale? Ok, entonces nuevamente estábamos generando nuestra nota de crédito. La solicitud de cancelación llega al SAT. Sí, igual lo que les comentaba, el procedimiento completo explicado y detallado lo veríamos dentro de la presentación que se está enviando. Ahorita dentro de aquí del procedimiento en SAP no se podría ver. Lo que sí es, se están ahí todavía parametrizando, ya que como es un procedimiento nuevo de SAP, aún se están parametrizando configuraciones en conjunto con Edicom por la solicitud de cancelación. Entonces, ahí la recomendación es que para tema de cancelaciones se haga todavía de forma manual, porque se están presentando ahí algunas inconsistencias y esperar al release del 2208. ¿Vale?
Entonces vamos a elegir por aquí. A ver si no nos vuelve a dar el error de proyecto. Vamos a generar nuestra nota de crédito. Ok. Y vamos a esperar el timbrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, con esto de CFDI 4.0 también va a implicar la llegada de la versión de pagos 2.0, que en este caso se está manejando que pagos 2.0 se utilice solamente para timbrados de CFDI 4.0 a nivel de facturas y lo que viene siendo pagos 1.0 lo dejemos de CFDI en su versión 3.3, ¿vale? Entonces, ahí sí la recomendación directa es ahorita durante este tiempo de transición, todos los documentos de 3.3 que se cierren directamente con otros documentos relacionados de 3.3 y los 4.0 partan siempre de nuevos documentos, sobre todo en tema de pagos. Bien, ya timbró nuestra nota de crédito. Vamos a traerla para visualizarla. Y nuevamente aquí lo que estaríamos viendo es el campo de exportación. Para este está el tipo de comprobante E de egreso. Y tendríamos la información nuevamente validada de emisor y de receptor. Realmente la factura de nota de crédito es bastante parecida en términos de estructura, pero sí tendríamos que validar aquí que nuestros 4.0 ya están timbrados. Y en dado caso, por ejemplo, aquí hice una nota sin relación, pero la información de la relación también que esté validada dentro de nuestra relación de facturas. Ok, vamos a ir entonces ahora al timbrado de nuestro pago. Como la factura que generamos hace un rato era con forma de pago 03 y no por definir, no nos va a dejar pasar ese pago, esa factura directamente al timbrado de pago. Entonces vamos a generar una nueva de forma rápida. Vamos a ir para acá. Y le vamos a asignar acá la evaluación que les comentaba. En dado caso, tenemos siempre que habilitar las opciones de pago de nuestro socio de negocio. Acá solamente tenía habilitada la transferencia, le voy a habilitar la de por definir. Y vamos a proceder a generar nuestra factura. Ok, y al tiempo vamos a ir abriendo nuestro documento de pago. Nosotros nuevamente dentro de pagos recibidos vamos a colocar nuestro socio de negocio y nos van a aparecer las facturas que tenemos disponibles. En este caso, estas son las que he realizado el día de hoy. Vamos a regresar a validar si ya se autorizó. Listo, ya está autorizado nuestro documento. Y podemos seleccionar las facturas que vamos a pagar. Entonces, en términos de procedimiento de pagos, realmente es bastante parecido
y similar a lo que ya manejábamos. Realmente la información que se está validando es que el socio de negocios ya está actualizado. Si este socio de negocios ya venía de una factura 4.0, lo más probable es que su actualización de información haya sido correcta, por lo tanto solamente hay que validar que no hayamos cambiado algún detalle. Pero en términos de pagos, realmente lo que hace el cambio es el documento electrónico con el que estamos timbrando. A nivel de llenado, no repercutiría en otra parte del procedimiento. Ya lo veríamos directamente hasta el XML. Entonces voy a pagar y vamos a proceder a generar nuestro documento de pago. Lo que les comentaba, aquí realmente, como muchas veces no está parametrizado que venga el uso principal, ya lo tenemos por defecto, que se ocupe el CP01, que es el nuevo uso principal que te dio 4.0 para pagos. Vamos a crear nuestro documento con la factura seleccionada y con el pago realizado. Para el caso de pagos 2.0, si son CFDI 3.3 y 4.0, realmente ahí se estaría estipulando que no sería el escenario ideal. Como comentaba Marco, sería para CFDIs emitidos en 3.3 de factura, se use la primera versión de pagos, y para CFDIs de 4.0, la versión 2. Ahí, en dado caso, si ustedes quisieran pagar dos facturas, sí tendrían que ser dos procedimientos independientes. Y listo, tenemos nuestro pago timbrado. Entonces vamos a ver cómo estaría la estructura de nuestro pago en su versión 2.0. Para cambiar la versión de pagos, directamente es con el SPP, ¿vale? Nosotros vamos a tener un SPP para pagos 2.0 y los SPPs o documentos electrónicos que ustedes utilizan para sus versiones de pagos 1, esos aún pueden seguirlos utilizando. Es decir, ustedes pueden aún emitir esos timbrados en ambos escenarios. Ese es realmente lo que cambia, porque a nivel de llenado, pues vendría siendo lo que ya manejamos. Vamos a exportar nuestro documento. Y vamos a validar la información. Entonces tenemos aquí nuestra versión 4.0 de CFDI. Subtotal, moneda y total viene conforme al requisito fiscal, al instructivo de llenado. Tipo de comprobante P de pago. Aún visualizamos el campo de exportación. 01 no aplica. Emisor y receptor conforme a la información que ya validamos nuevamente. Y el uso principal, si vemos, ahora sí incluye el CP01, que es el de pagos. Ese valor lo vamos a dejar ahorita por defecto para todo lo que conlleve operación de pagos. Nuevamente aquí tenemos nuestro concepto como lo exige el SAT del pago, sin declaración de ningún valor o importe. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos el objeto impuesto. Aquí el objeto impuesto, como este simplemente es el concepto representativo que se nos exige para el complemento de pagos, queda como 01 no aplica, porque como tal no le vamos a desglosar nada. Pasamos a ver nuestro complemento y tenemos, por ejemplo, ya que está el pagos en su versión 2.0. El monto total, tenemos la información del pago, de su monto que se hizo, el tipo de cambio como es de pesos, queda como 1, la moneda aquí se puede ver también pesos, y el documento que se relacionó a ese pago. ¿No? Tenemos el folio fiscal, el folio de SAP, la moneda de nuestro documento relacionado. Tenemos por aquí este elemento de equivalencia de documento relacionado que se conocía antes como tipo de cambio de R, ahora es este de equivalencia de R.
tenemos el tipo de cambio P y el tipo de cambio de R. Digamos que está su conversión según sea la moneda diferente, sea la del documento relacionado o la del pago. Ahora, lo importante, aunque nosotros llegáramos a hacer un pago en dólares, el monto siempre lo vamos a ver reflejado en pesos, ¿vale? El monto total. Es igual, lo podemos toda esta información la podemos validar en el instructivo de llenado de pagos 2.0, que lo que yo sí les hago la recomendación es que podamos revisar esa información a detalle, porque ahí vienen la explicación sobre todo de los nuevos nodos. Si llega a quedar alguna duda con los nuevos nodos o elementos de CFDI 4.0, los podemos revisar ahí. Y si no, de cualquier forma, como comentaba Marcos, podemos realizar ahí sesiones de seguimiento directas con el equipo de documentos electrónicos y ustedes para que podamos validar cualquier duda que quede ahí al aire. Entonces, aquí la información queda como ya se conocía, el importe del saldo anterior, el pagado y el insoluto, y el número de parcialidad que se está realizando. Y si vemos, está este nuevo elemento, objeto de impuesto del documento relacionado, que tiene básicamente un uso muy parecido al objeto de impuesto del concepto de la factura normal. En este caso está como 02, sí es objeto de impuesto. ¿Por qué? Porque nuestra factura traía impuestos aplicados y el desglose respectivo del impuesto de nuestra factura. Esto es a nivel total. Por ejemplo, si nosotros en nuestra factura tenemos 2 artículos, el desglose del impuesto de cada uno de esos artículos se hace individual. Tenemos el desglose individual de cada artículo y luego la información del nodo de total impuestos trasladados. Pero si después pagamos esa factura, esta información va a ser directamente del total de la factura. Aquí ya no lo desglosa por artículo. ¿Vale? Entonces, para que se tome también eso en cuenta. Y con eso literalmente cerraría el documento de pago y tendríamos nuestro timbre. Ahora, a nivel de layout, nuevamente la información que ya validamos en la presentación, que es la información nueva del receptor. Y aquí realmente a nivel del pago, solamente sería que si antes no se contaba con el desglose del impuesto, se le añada, pero toda la demás información es básicamente la que ya ustedes emiten en sus PDFs de CFDI 3.3, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esto sería nuestro timbrado. Ahora vamos a realizar la presentación para saber qué escenarios ya tenemos contemplados dentro de la solución nativa, que vienen siendo las soluciones fiscales y que además ya están probados por el equipo. Ok. Vamos a compartir nuevamente. Sí, aquí como aclaración, ya de parte del SAT, vi que hubo muchas dudas, ya lo había comentado mi compañero Kevin, solo se va a poder timbrar pagos en versión 2.0, ya solo para tenerlo claro. Sí, correcto. Ahorita, como comenta mi compañero Marco, es para dar esa transición de finalización de sus documentos en 3.3. Si tienen por ahí algún documento pendiente, que se haga el pago directamente y después hacer esa transición, o en dado caso, cancelarlo y generarlo nuevamente ya en su versión 4.0. Entonces, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla ya de la presentación?
Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué escenarios están soportados? Está soportado el escenario de factura con todos los elementos que ésta pueda conllevar según los requerimientos de cada cliente. Algunos ocupan número de pedimento, cuenta predial, factura global, el elemento de cuenta de terceros, que ahora es un elemento y ya no es un complemento. Todo está habilitado para la factura y validado. Entonces, aquí realmente no hay ninguna parte que quede al aire. Tema de nota de crédito y anticipos, como lo facturábamos de forma actual y sus respectivos CFDI relacionados, va a quedar igual. Solo se va a actualizar la información para 4.0. Y los complementos. Entonces, ¿qué complementos ya están aquí directamente y que están validados? Realmente todos los complementos están dentro de SAP funcionando y por ahí ya se están realizando pruebas y ya se están estableciendo con algunos de los clientes directamente ya en productivo con una funcionalidad correcta. Por ejemplo, el complemento de cartaporte en su versión 2.0 está habilitado. Tenemos también la habilitación del complemento de comercio exterior, pagos que ya lo vimos, detallistas, cualquier complemento que está validado por SAT está pasando ahorita actual y autorizado dentro de SAP y lo mismo para las adendas. Ahora, ¿qué se cambia? Por aquí me preguntan que qué cambia en Cartaporte. Realmente la versión de Cartaporte 2.0, pues ahora sí que se lanzó desde hace ya bastante tiempo, entonces como tal, como realmente la versión de los complementos no se está actualizando, los únicos cambios que se implican es la información que ya validamos, que es la del CFDI. Información emisor, información receptor. Y por ejemplo, lo que comentábamos, todo aquello que conlleve uso principal P01 para las operaciones que ustedes realizaban en cualquiera de los complementos, ahora es uso principal S01. Llámese cartaporte tipo traslado, comercio exterior porque usan RFC genérico, todos esos que llevaban P01, ese es el cambio que implicaría. Pero fuera de eso, los complementos, digamos, están de la misma forma en que de la misma forma en que se timbran en 3.3. ¿Vale? El único complemento que se actualizó de versión es el de pagos 2.0. Ok. Y bueno, respecto a estos timbrados, vamos a mostrar unos por aquí para tener la confirmación. Ok, por ejemplo, tendríamos aquí un timbrado de comercio exterior. Vale, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, que es versión 4.0. Tenemos por aquí el tipo de cambio. Por ejemplo, esta es incluso con moneda de euros. Y lo que les comentaba, ¿qué pasa con el campo exportación? 0.2. Aquí para complemento comercio exterior es donde sí se habilita exportación definitiva. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, una duda que pasa constantemente para los clientes que usan RFCs genéricos, ya sea para operaciones de comercio exterior u operaciones de público en general, ventas al mostrador, factura global. Estas siempre incluyen 3 elementos que se tienen que validar. A nivel del receptor, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro RFC de forma genérica. Tenemos nuestro nombre, aquí, bueno, aquí sí se puso directamente en mayúscula, pero este ya tiene llenado libre, ¿no? Porque ya no tiene su constancia de situación fiscal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los campos de régimen fiscal, usos FDI y domicilio fiscal?
del receptor repite directamente el código postal del emisor. ¿El código postal del emisor cuál es? El lugar de expedición. ¿Vale? Entonces, esos son los tres campos que sí o sí llevan esa validación para temas de operaciones con RFC genéricos. Siempre se tiene que hacer esa triple validación. Régimen fiscal 616, usos FDI S01, domicilio fiscal, lugar de expedición. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí también tenemos residencia fiscal y número de registro de identificación tributaria, que sabemos que son campos que, bueno, para los que no manejen complemento exterior, estos dos campos, si les suenan, no les suenan familiares, es porque estos dos campos son de uso obligatorio solamente cuando tienes ahí directamente comercio exterior o factura extranjera, sobre todo comercio exterior. Y por ejemplo, tenemos aquí ya el desglose del complemento, ¿no? Que es lo que importa. Lo que queremos aquí validar, que el CFDI 4.0 funciona con los complementos. Entonces, si nosotros aquí revisamos, toda esta información de comercio exterior es como ya la conocíamos. ¿De acuerdo? Ahí realmente no cambia en el llenado. Por ahí también ha habido temas para los que timbran cartaporte y comercio exterior que me preguntan por los códigos de estados. En este caso, SAT ya está actualizando el catálogo y de hecho el código de Ciudad de México, que originalmente se conocía como DIF, de Distrito Federal, ahora va a pasar a ser CMX. Actualmente aún no está validado. Si ustedes lo meten, por ejemplo, a algún validador, realmente puede que les llegase a mostrar el error de, oye, aquí me pusiste DIF y era CMX, ¿no? Porque el catálogo ya se está actualizando. Sin embargo, si ustedes ahorita validan, tanto para los que ya están timbrando en 4.0, los que ya están migrados, o que se están timbrando en 3.3, aún el estado que les está aceptando es DIF. Pero sí tomar en cuenta, esta información se está actualizando constantemente. Por ahí también en temas de fracción arancelaria, si nosotros vamos directamente al portal del SAT, si nosotros vamos directamente al portal del SAT y queremos ver el catálogo de fracción arancelaria, actualmente está inhabilitado, ¿no? Dentro de la página del SAT, muy probablemente porque se esté actualizando. Y si nosotros buscamos algún catálogo anterior, puede ser que encontremos algún catálogo que esté desactualizado. Entonces, toda la información de catálogos hay que tenerla siempre a la vanguardia, estar actualizado, estar requiriendo la información para que nosotros siempre tengamos la última información, porque puede ser que el código ya haya cambiado. Por ejemplo, ahorita de fracción arancelaria, la última actualización pasó de 8 dígitos a 10 dígitos. Entonces, si tú pones 8 dígitos, te va a marcar error, pero muchas veces el error del validador no es tan directo. Puede ser que te diga, ¿sabes qué? Esa unidad de medida no corresponde con esa fracción arancelaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente a ti te hace pensar que lo que está mal es la unidad de medida, pero en realidad lo que está mal es la fracción, porque ese código de fracción jamás lo está encontrando. Entonces, siempre tener nuestra información actualizada, directa, de los portales del SAT y de la última información, porque se está actualizando y si en algún momento dejamos de timbrar y no sabemos por qué, puede ser que se deba directamente a eso, ¿no? Siempre buscar ahí directo el portal y esta información que viene siempre con las actualizaciones para obtener toda la información oficial. ¿Vale? Para todos aquellos que les cuesta encontrarla, también háganoslo saber, se pueden compartir estos links sin problema para que ustedes tengan el acceso directo. ¿Vale?
Entonces, siempre validarlo directamente de acá para CFDI 4.0 y ya lo veríamos directamente validado en SAP. Y aquí tenemos directamente en nuestro timbre. Entonces, volviendo a los escenarios soportados, a nivel nativo están todos los complementos habilitados. Y directamente tendríamos el proceso de cancelación que viene oficial de la nota de SAP. Lo vamos a incluir dentro de la presentación. La información que ya les comentaba, elegir el motivo, por ahí elegir la solicitud de cancelación y los motivos de cancelación que están habilitados, que son oficiales del SAT. ¿Vale? Y bueno, realmente a nivel facturación nativa, los cambios que se incluyen dentro de SAP y demás, esta sería la información que estaríamos manejando actualmente. Evidentemente se está aún pendiente del último release de SAP para hacer esta validación de timbrado, pero ya se incluyen los complementos y la respectiva información. Y lo que comentábamos, realmente los escenarios van a irse modificando, las dudas van a surgir debido a los llenados que antes había y que ahora cambian. Entonces, para esa parte, pues vamos a ir trabajando en conjunto y cualquier duda, ahora sí que quedaríamos todo el equipo de documentos electrónicos y un servidor a su disposición para que se pida aquí directamente la ayuda con Avantis. Y bueno, directamente también abrimos este espacio para cualquier otra duda que quede pendiente. Por ahí de repente escenarios muy específicos, ahorita estamos tratando de responder escenarios generales, de repente escenarios muy específicos, se puede hacer una validación directa con ustedes para que lo veamos ya en lo particular. Y sí, claro, ahorita en pantalla yo dejo directamente mi correo y de todos modos vamos a añadir la información. Vamos a estar compartiendo. Okay. Por ahí preguntan por qué el código postal se toma el del emisor. Esto es para los RFCs genéricos. Como tal, como los RFCs genéricos no implican información de una constancia de situación fiscal, no hay de dónde tomes el código postal para esta parte. Entonces, lo que te dice el SAT, si es RFC genérico, repíteme el lugar de expedición. Es por eso que se toma el del emisor. Las diferencias con respecto al conector, no se están usando los campos de forma nativa para conector. ¿Por qué? Porque conector se está desarrollando o se está aplicando, configurando en los clientes en cualquier versión. ¿Qué implica esto? Que no vamos, o sea, si se está configurando conector en una versión 9.3, evidentemente no se van a tener estos nuevos campos. Entonces, ahí se están configurando mediante campos de usuario. Pero es esta misma información. Si ustedes ven, realmente no son tantos campos. En este caso son campos de usuario que nosotros parametrizamos. Ok, para todo tema de cuestión de tiempos y demás de conector, sí se pide que se haga directamente la solicitud o la petición directamente a los correos para que se haga esa estimación. Si se tiene la versión 21.05, se debe actualizar. Si se quiere timbrar de forma nativa, sí. Sí, para timbrar de forma nativa solamente 22.02 en adelante. 22.02, 22.02 hotfix y 22.08 que apenas está próximo a release. Si la nativa tiene costo, al ser un horario de soporte, no lleva costo cuando es por parte de soporte.
Y bueno, soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Sí, para lo del tema de los correos, no, al momento de realizar el registro, ya quedan directamente ya tenemos ahí los correos, entonces ahí se va a mandar tanto la presentación como el video, ¿vale? Entonces toda esa información, para todos aquellos que ya ingresaron y se registraron, se les va a hacer llegar esta información. De acuerdo, pues les agradezco mucho a todos por su tiempo, la atención y pues quedamos al pendientes para cualquier duda o aclaración, por ahí algún seguimiento personal y estamos a su disposición totalmente. Les agradezco mucho, que pasen excelente día. Hasta luego.